lunes para nosotros es un placer recibir aquí a David Miazo, Estrategias al Grano con David. ¿Cómo andas, David? Muy bien, muy bien. Un gusto estar acá. Y como te decía en el corte, la primera vez creo que de los lunes que empezamos a charlar acá, que no hay tantísimas novedades macro, que ha estado todo más bien tranquilo. Encaminándose para peleas importantes en el Congreso, el gobierno, ¿no? Que Exactamente, tienen que ver con atar alianzas otra vez para llevar a cabo reformas laborales e impositivas, concretamente. exactamente. Todo está encaminado hacia el verano, a lo que son las reformas más laboral que tributaria, por las expectativas hoy. Creo que vamos a tener más novedades en términos laborales de los que las vamos a tener en términos tributarios. De hecho, no sé hasta qué punto el gobierno lo va a anunciar como las dos, ¿no? Hemos todos estado esperando las dos cosas, pero capaz que sea la laboral con algunas reformas adicionales y no necesariamente una reforma tributaria tal cual, por lo menos escuchando las palabras del ministro de Economía estas últimas semanas, estas últimas entrevistas, va dando algunas referencias en ese sentido, que la reforma laboral sí sería el tema central, y lo tributario serían más bien simplificaciones, adecuaciones, armonizaciones, sí eventualmente hacer desaparecer algunos impuestos eh, que tienen una participación menor en el presupuesto, pero esa participación menor de Claro. impuestos no es ni retenciones, ni impuesto al cheque, ni impuesto a los combustibles, por mencionar algunos. Pero bueno, veremos y estamos trabajando con algunas organizaciones en la previa para tratar de acercar propuestas a tiempo y después trabajaremos cuando ya sepamos los números o el contenido para justamente hacer números, analizar impactos. Uno se imagina, vos estás muy relacionado con organizaciones productivas, básicamente, que están pidiendo hace tiempo algún tipo de morigeración de la carga tributaria. Se habla mucho de ingresos brutos, pero eso le corresponde a las provincias más que nada, impuesto al cheque, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo uno ve que el gobierno está haciendo ingentes esfuerzos para sostener el equilibrio fiscal, con lo cual, vos decís, no hay mucho margen como para que desde el punto de vista tributario aparezcan novedades importantes, por lo menos de las que espera el sector productivo, ¿no? Exacto, aunque yo entiendo que hay intenciones del gobierno de bajar retenciones, de hacer desaparecer el impuesto al cheque y algunas otras cuestiones, yo creo que no va a ser esta reforma de este verano donde lo vamos a ver, básicamente por lo que acabas de decir, no hay mucho margen fiscal, creo que el gobierno va a trabajar primero en el margen fiscal, primero en tratar de generar el margen fiscal y después tomar la medida de reducción de impuestos que hacer al revés. Yo creo que ese va a ser el camino, por lo tanto no tengo tantísima expectativa sobre la reforma tributaria en particular que baje presión tributaria de manera significativa, pero bueno, toda simplificación y toda mejora seguramente será bienvenida, con los números lo analizaremos mejor. Y pensando en el mercado de granos, esta duda, a ver si efectivamente Ujú. pasa lo que yo creo que puede llegar a pasar, que es que no se anuncie nada, por ejemplo, respecto a retenciones en esta reforma del verano, va a generar alguna interrogante permanente en el mercado de granos. Ya una pista ahí con el proyecto de presupuesto, ¿no? Claro, bueno, el proyecto de presupuesto no dice nada, digamos, no hay nada. Pero en términos de recaudación uno supone que Exacto, que no hay nada, no hay nada. que no hay nada. Exactamente. Con el presupuesto, lo que está presupuestado es que las retenciones no se mueven. Después, con todo esto de cuestión, decíamos, de reforma tributaria, alguno pensaba, bueno, che, que ahí pongan algún esquema de baja para los próximos años o algo. Yo la verdad que creo que el gobierno se lo va a guardar como una herramienta discrecional para usarla cuando mejor lo crea necesario. Obviamente, nosotros del sector productivo decimos, che, pero eso no contribuye a la previsibilidad, Bueno, vos lo sí. que ha ocurrido hace algún tiempito, ¿no? Bueno, tal cual. Bueno, yo creo que ahora la nueva estabilidad cambiaria sí hace que medidas de este tipo sean menos probables. Digo, me Claro. refiero a la eliminación de 3 días de las retenciones, ¿no? Eso creo que sí va a ser menos probable si la estabilidad cambiaria continúa, pero creo que el gobierno se va a guardar la carta, pero a lo que quería ir es que esa probabilidad de que haya Ujú. alguna baja puede
generara algún ruido, alguna expectativa permanente y algún ruido en términos de ritmo de comercialización de, che, ¿cuándo llega? ¿Va a llegar en marzo o no? No creo. ¿Va a llegar en julio en la Expo de Palermo? Y no sé, ¿va a llegar en septiembre cuando ya esté comercializado gran parte de esta campaña pensando en la próxima? Bueno, eso va a estar generando, creo, alguna interrogante y eventualmente en alguna parte del año, probablemente hacia mitad del año, algún impacto en el ritmo de comercialización si es que no hay ninguna previsibilidad, que de nuevo, es lo que desde el sector preferiríamos. Che, dame previsibilidad, dame lo Claro, mismo si querés. ¿Qué baja estás pensando? X. Bueno, dame eso, no me des más que eso, dame algo, algo. pero por lo menos dame una previsibilidad que hoy empiece a generar efectos y que no me esté generando ruidos en el mercado. Bueno, eso creo que no va a estar y eventualmente tendremos ruido en el mercado. Lo bueno es que por lo menos tenemos alguna expectativa de que en algún momento algo baje, ¿no? Que esa probabilidad de que baje mejoró significativamente tras las elecciones versus los 3 meses anteriores. La única expectativa que tiene el sector es que por lo menos hay un pensamiento ideológico que transmite la administración de Milei que va en ese sentido. Exactamente. Que Y ocurra, estamos hablando de retenciones, de soja, etcétera, pero pensando en las vacas que tenemos acá atrás en la pantalla, sí, ahí sí yo sería un poquito más optimista de que alguna cosa adicional se puede llegar a venir, básicamente porque no estás hablando de una parte significativa del presupuesto, sino que estás hablando de muchas armonizaciones, muchas cosas menores en términos sí. fiscales que se pueden hacer para limar algunos problemas que hay hacia adentro de la cadena. Así que bueno, habrá que trabajar para acercar esas propuestas que, de nuevo, no van tanto al costo fiscal o a la presión efectiva, Ujú. pero que solucionan algunos problemas. Entonces, en esas cosas yo sí creo que sí podemos ver mucho más en la reforma tributaria y que, bueno, tenemos que cada uno de los sectores hacer la tarea de explicar, acercar y llegar a tiempo con esos temas. Sí, por ejemplo, estaba pensando lo que vos decís, todavía hay una penalización con retenciones al 5% para carne de calidad, para el novillo, por ejemplo, que yo me imagino desde el punto de vista de la recaudación fiscal debe ser casi Nada. inocuo, ¿no? Y No, ahí estarías dando una señal. sí, lo cierto es que Carnes quedó con retenciones por una única razón eh, no me sale la palabra, pero de no discriminación hacia los granos y hacia la soja en particular. Ujú. Y podemos ver varios de los cultivos que todavía tienen retenciones en el trigo. El trigo. ¿Qué sentido tenía tener retención del trigo? ¿Cuánto aporta? Bueno, ahora va a aportar más Que- gracias a una buena producción. claro, que además con el salto productivo que vas a tener en esta campaña lo compensás por otro lado, si se quiere, Exactamente. ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay una cuestión ya del gobierno de decir, bueno, y no le puedo seguir eliminando a uno y que le quede a otro dentro del mismo sector, si bien el sector agro es prácticamente el único que quedó con retenciones significativas. Pero bueno, yo creo que va más por ese lado de ir anunciando cosas de manera más o menos equilibrada. ¿Y del dólar qué? Dólar estabilidad. Estabilidad, vemos estabilidad acá en los 1450, 1500. Hay presión compradora por importaciones, por turismo, por atesoramiento, que seguramente va a ser menor a la de los últimos 2 meses. Todavía no tenemos datos de octubre, pero septiembre fue de 4.300 millones de dólares atesoramiento por parte de las Ujú. personas. O sea que hay una fuerte presión de demanda, pero que en el corto plazo, por ejemplo, por lo menos estos primeros 2 meses, va a estar muy alimentada por la emisión de obligaciones negociables y eventualmente algunas provincias que salgan a buscar plata. O sea, hablamos de oferta de dólares financieros, no de exportación, sino financieros de empresas que salen a buscar dólares con obligaciones negociables y eventualmente empresas. Ya lo que va en noviembre, no sé si tenemos cerca de 3.000 millones de dólares de empresas que han salido a buscar, y eso va a seguir seguramente durante los próximos 2 meses, y seguramente eso ya se engancha con el trigo de diciembre a enero, y yo creo que hasta enero está cubierto. Ahí veremos qué Ajá. pasa febrero, marzo, pero está esa estabilidad cambiaria y después las tasas en pesos que han bajado de manera significativa, pero un 30% en pesos, con una inflación esperada del 20% y una estabilidad cambiaria, también algún rearme del carry trade genera, aunque a más de uno le va a hacer ruido después de estos 3 meses de tanta volatilidad, estos 4 meses de tanta volatilidad cambiaria, pero algún carry trade rearma, así que yo esperaría más bien estabilidad, aunque se va a mantener presionado, aunque todavía el gobierno no ha anunciado ningún plan de compra por parte del Tesoro o el Banco Central.
Que capaz que sigue el siendo una Tesoro exigencia del fondo, ¿no? es una exigencia del fondo y va a una de las prioridades que tiene hoy el gobierno. La prioridad, te diría casi la prioridad uno para mí, es la baja del riesgo país. El riesgo país ya bajó 500 puntos, está en torno a los 600, eso significa que paga Argentina a 10 años, un bono a 10 años paga 6% más que Estados Unidos. Por eso la TIR de los bonos está en cerca del 10%. 4 más 6, 10. Bueno, quiere bajar ese nivel a algún punto entre el 8 y 9. Para hacerlo necesita, por un lado, comprar reservas, aunque sea simbólico. Es decir, che, estoy comprando, voy a empezar a acumular, mirá que voy a empezar a tener más dólares. Aunque después no sea tan significativo. Eso sería el punto 1. El punto 2, algún plan de recompra de bonos que se había anunciado en su momento en la previa de las elecciones, que tenía sentido cuando la TIR de los bonos era del 20, tiene mucho menos sentido cuando es del 10, pero anunciar algo, si eventualmente hay algo con los bancos estos internacionales, aunque sea de nuevo simbólico, para no usarlo, también va a sumar, y lo mismo alguna especie de garantía de pago como la que se pensaba hacer también con estos bancos internacionales. Todo eso va a sumar a una baja de riesgo país que va a permitir rolear la deuda y ahí sí le va a quitar la necesidad del Tesoro, del Banco Central, de salir a comprar 10.000 millones de dólares anuales solo con los privados. He leído en estos últimos días, sobre todo el fin de semana, a algunos de tus colegas diciendo que empiezan a darse algunas condiciones como para que la Administración de Economía saque un poquito más de cepo sobre las empresas en términos cambiarios. ¿Cómo la ves? Yo coincido, se abre una ventana de momentum político, económico, financiero, estamos hablando de todas estas cuestiones, para flexibilizar el cepo. Si ven que hay cierta presión cambiaria hacia abajo, yo creo que es una oportunidad. Probablemente haya otra oportunidad, digamos, el equipo económico esté sopesando. Aprovechamos este momentum y la expectativa por la reforma, qué sé yo, para meterle presión a los cambios y ya quedarnos con una situación más relajada hacia adelante. Puede ser un momento, una ventana, y yo creo que lo que estaba diciendo, están sopesando cuál podría ser la otra, o una ventana mejor que esta, que eventualmente esa ventana mejor que esta para hacer alguna flexibilización sea cuando efectivamente se logre acceder al mercado internacional de deuda, a rolear la deuda, básicamente sería poder colocar bonos nuevamente. Yo creo que ahí se abriría otra ventana, que todavía es incierta, todavía no se sabe cuándo, pero de última, yo creo que el gobierno está diciendo, está pensando eso. Aprovechamos ahora que tenemos esto o esperamos a que se abra esa ventana que va a calmar un poquito más la situación y no sabemos cuándo va a ser esa ventana, si va a ser de acá en un mes, si esa ventana va a ser en un mes o si esa ventana va a ser en 2 o 3 meses y eso ya lo haces combinar de nuevo, como fue la flexibilización de este año, que fue el 11 de abril, que es cuando arrancaba la estacionalidad positiva del agro. Cuando empiezan a ingresar masivamente los dólares de la liquidación. De la gruesa, exactamente. Exacto. Entonces, de última, correr esa decisión al arranque del año que viene, decir, bueno, me aseguro que ya tengo acceso al mercado de deuda y me aseguro que estoy en un momento de estacionalidad de dólares genuinos por exportación buena. La verdad no lo sé, pero creo que están en la agenda. En estas dos alternativas. ¿Preparaste algo que tiene que Sí. ver con los mercados de granos? Cortito vamos con la placa que decía diapositiva 1. Yo sé que no se ve mucho, lo único que quiero que vean es que las líneas naranjas están por encima de las azules. Estos son, la línea naranja es el precio disponible, el precio pizarra, y la azul es el FAS teórico, que es la capacidad teórica de pago de los exportadores para el mercado argentino, para soja, maíz y trigo. Se ¿Qué quería está mostrar? convalidando más de lo que se puede. Exactamente, en los tres, el mercado está pagando por encima de la capacidad teórica de pago del exportador. En soja, eso claramente viene alimentado por lo que fue la eliminación temporal de retenciones, donde los exportadores anotaron muchas exportaciones y eso les dio capacidad de pago residual, por decirlo de alguna manera. Creemos que esa brecha se va a terminar cerrando. Hoy, por suerte, estas últimas semanas me refiero, viene cerrándose desde abajo en el sentido de que viene subiendo el FAS teórico por la mejora de precios internacionales que hemos visto, pero esa brecha en algún momento se va a cerrar. A ver, tenemos 340 y algo de disponible, 346 noviembre y ya tenemos 323 mayo. O sea, ahí hay una clara tendencia de que tenemos un premio que algún momento va a dejar de existir. Así que
Bueno, después vamos a ver lo que estaba diciendo de futuros. En maíz, bueno, esa diferencia es lógica para esta época del año, aunque también hay muchos productores con mucho maíz, porque estuvieron incentivados a vender mucha más soja de la que hubiesen vendido para esta época del año. Entonces ahí sí hay muchos productores con maíz, en un mercado que lamentablemente no está tan alcista como la soja, y el trigo que ya empieza a ver en el precio el efecto muy buena campaña, ¿no? Entonces empieza a caer. Si querés ahí vamos a las de futuros para sumar un ingrediente, y ahí en la de soja es lo que vemos, lo que te estaba diciendo recién. 3.41 el disponible, 3.46 noviembre. ¿Con esto qué quiero mostrar? Tranquilamente en soja te conviene vender un futuro que vence en 15 días y vender la soja en 15 días y le haces $5 de diferencia. Sí, es un 1,5%, no es tanto, pero son $5. Son $5. Bueno, eso es lo primero. En soja ahí también se nos abre, si vemos mayo en 3.23, un trade para aquel productor que todavía tenga soja. ¿Qué quise decir con lo de recién? Che, se está cerrando la ventana de vender. Yo no esperaría mucho más a estos valores, lo que hay de stock, Es decir, es el momento. Claro, y lo cierto es que queda muy poco. A más de un productor le puede pasar que tiene stock, pero lo debe en términos de alquileres. Ahí se abre alguna oportunidad, si es que sabe que no lo tiene que pagar este mes, el mes que viene probablemente, con hacer una estrategia con el futuro de mayo, que está $23 abajo. Entonces, tranquilamente, puede vender el stock, comprar futuro de mayo para decir, me quedo comprado y no me quedo expuesto a una suba por la soja que debo, de alguna manera, ¿no? Entonces, y ahí se hace $23 de diferencia por tonelada. Lo que es mayo, pensando ya en la soja nueva, la verdad es que 323 es un precio por encima de los últimos 2 años, ¿no? Entonces, a más de uno lo puede, o sea, nos parece atractivo si tenemos un precio mejor a los últimos 2 años, pero como estamos en un mercado que todavía no está clarísimo que sea alcista, pero empieza a generarse algunos factores, yo no sé si estaría tan apurado a fijar precio, porque digo, me parece que el riesgo es más de perderme alguna suba que de comerme una baja, ¿no? Entonces, de nuevo, es un precio lindo, mucho mejor que el que hemos estado viendo, pero yo no estaría tan apurado. Lo que maíz, lamentablemente no tenemos esa curva positiva. Bueno, ahí tenemos diciembre, sí, que nos suma unos cuantos dólares sobre el precio disponible, pero también con un mercado sobreofertado a nivel global y sobreofertado a nivel local, porque llegamos con más maíz del normal a esta época del año. La verdad es que lamentablemente no hay tanta estrategia para hacer. De nuevo, si realmente creemos que vamos a un mercado internacional más bien alcista, yo tampoco estaría tan apurado a vender, aunque ya si llego con stock físico a la próxima campaña, ya me sirve de muy poco, digamos, ¿no? Si llego con stock físico a abril, ya me sirve de muy poco. Y el trigo, bueno, claramente tenemos diciembre, tenemos el disponible, futuros diciembre y enero, relativamente bajos. Si la logística de alguna manera lo permitiera, irnos a marzo ya tenemos $191 y julio ya tenemos $196. Si la logística de alguna manera nos permitiera corrernos un poquito más hacia adelante, le sacamos $10, $15 de diferencia. Después, muchas veces la logística no nos permite corrernos los acuerdos comerciales. Al haber tanto trigo, seguramente los compradores no estén tan dispuestos a ofrecer condiciones tan laxas en términos de fijaciones y otras cuestiones, porque van a tener el poder de negociación de algún punto de vista por la buena cosecha, que es una muy buena noticia, pero obviamente en el mercado genera estas cuestiones. Y ya para ir cerrando, eso con mercado de granos. Y la última plaquita, ya hablamos algo de los pesos, es qué hago con los pesos, ya hablamos un poquito de las tasas en pesos del 30%, y qué hago con los dólares, porque si bien yo digo las tasas en 30%, con estabilidad cambiaria, con inflación en baja, el 30 puede no ser tan malo, venimos del 60-70, por eso el 30 nos parece poco. Estoy hablando de las LECAPs, plazo fijo, fondos comunes de inversión que están en torno a eso. Después de estos últimos 3 meses de tanta volatilidad, más de un productor dice, no, yo duermo tranquilo con los dólares, mi negocio está dolarizado. Bueno, para lo que es dólares, tenemos siempre las obligaciones negociables, siempre son lo más conservador, lo que mejor funciona en momentos de estabilidad. Y acá mostramos simplemente 2 cortitas, una que vence en julio, la otra vence en junio, una de IRSA, la otra de YPF, que están en torno al 6%, son ONs muy cortitas, y de ahí en adelante, si extendés lo que en el mercado financiero nos llama la duration, si te vas en años de vencimiento hacia adelante,
podés ir hacia el 7, hacia el 8% para lo que es la alternativa en dólares. Si eventualmente vendés, tenés, ¿y qué hago con esos pesos? ¿Qué hago con esos dólares? Ya teniendo buena parte de los insumos calzados, alguna alternativa en ese sentido. Gracias como siempre, David. Un placer. Un gusto conversar acá con ustedes siempre. David Miazo, estrategias al grano y a otras cuestiones también. Pausa, ya estamos.